Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Oltec en español. Esta es una transcripción del podcast realizado en inglés a Nick Adams, denominado Desintoxicación Digital, el manejo de micotoxinas se junta con la tecnología moderna. Comencemos. Nick Adams es gerente global del equipo de manejo de micotoxinas de Oltec y está con nosotros para hablar sobre las formas en que su equipo usa los dispositivos digitales en el Internet de las Cosas. Explicará los datos que producen para analizar y rastrear las sustancias tóxicas producidas por hongos que podrían trasladarse a lo largo de toda la cadena alimenticia. Te agradecemos por estar con nosotros, Nick. Nick, trabajas en estrecha colaboración con el primer laboratorio de última generación ubicado en Europa, de servicios analíticos de micotoxinas Oltec 37+. ¿Por qué 37+? ¿Y qué pasa allí en el laboratorio? Gracias, Daniela, por eso. ¿Por qué 37 más? Si pensamos en el concepto de hongos y micotoxinas, el hongo es un organismo vivo que crece en el campo o crece en nuestros alimentos e ingredientes alimenticios a medida que los almacenamos. Cuando esos hongos crecen, tienen el potencial de producir micotoxinas. Sabemos que hay 4, 5 o 600 o más micotoxinas. Si queremos entender cuál es el verdadero desafío con respecto a estas, uno de los objetivos es medir esas micotoxinas. Y así, históricamente, esa detección fue un factor limitante para nosotros, puesto que no podíamos detectar esas micotoxinas. Con la llegada del laboratorio de última generación, como usted menciona, el instrumento que usamos se basa en la espectrometría de masas. Al detectar el peso molecular de la micotoxina, ahora podemos visualizar muchas micotoxinas. Entonces, ¿por qué 37 más? En última instancia, es la capacidad de medir para visualizar muchas micotoxinas diferentes. Y debido a que sabemos que cada ingrediente podría tener cientos de micotoxinas presentes, ahora, con los laboratorios de instrumentos que tenemos, podemos medir y visualizar qué posibles problemas podría haber. ¿Hay algún tipo de macrocausa para que el nivel de micotoxinas aumente en el ensilado de maíz? ¿El clima puede ser una causa? Sí, el clima tiene un gran impacto en el crecimiento de hongos, el tipo de hongo y la cantidad de ese hongo que crece. Es por eso que el clima durante esa temporada de crecimiento tiene un impacto muy grande. Y es por eso que cada temporada de crecimiento es muy diferente. Cuando llegamos a esa cosecha y traemos los granos de esa nueva temporada, realmente tenemos que pulsar el botón de reinicio, porque esos granos serán diferentes de los granos que hemos estado alimentando de la cosecha anterior. Tenemos que entonces entender el riesgo de esta nueva cosecha, porque eso esencialmente va a establecer el punto de referencia para lo que vamos a alimentar durante los próximos 12 meses. El diagnóstico y la remediación efectiva de los problemas de micotoxinas se han visto limitados por la capacidad de medir con precisión estos contaminantes tóxicos en el alimento. ¿Se está superando este problema de medición con la innovación tecnológica? Sí, como mencioné anteriormente, antes no podíamos detectar micotoxinas y los avances que hemos hecho con los sistemas basados en espectrometría de masa realmente nos ayuda en ese sentido. Con los laboratorios de 37 más que tenemos ahora, somos capaces de medir 50 micotoxinas diferentes. Eso nos da una gran idea del desafío. La otra cosa interesante, cuando pensamos en la tecnología, es también la presencia o la capacidad para que tengamos lo que llamamos un kit de prueba rápida. Así que, usando un enfoque ligeramente diferente, podemos ir más al campo y tener una prueba que dentro de 15 a 20 minutos puede darnos una idea alrededor de algunas de las micotoxinas clave. Hay 5 o 6 micotoxinas que vemos de forma bastante regular en algunos de los materiales para pienso que estamos probando. Por lo tanto, algunas de estas principales micotoxinas podemos probar usando estos kits de prueba rápida. Y eso nos ayuda a señalarnos en la dirección correcta. Nos da una comprensión en cuanto al nivel de variación en alguna de esas materias primas en una base más en tiempo real. A diferencia de la prueba 37 más, lo que nos da una visión mucho más amplia. Pero obviamente toma un poco más de tiempo para hacer eso. ¿Qué hay de las soluciones, Nick?
¿Su equipo ha identificado o desarrollado alguna manera de abordar esto? Sí, esta es un área en la que Oltec ha estado trabajando durante muchos años. En última instancia, las micotoxinas son consumidas por el animal y serán absorbidas por el animal. Y ahí es esencialmente donde causan el desafío. Dentro del intestino, inicialmente pueden causar problemas y también, entonces, cuando son absorbidas. Cualquier cosa que podamos hacer para reducir la cantidad de micotoxinas que se consume en primer lugar o la cantidad de micotoxinas que es absorbida por el animal. Esas son las cosas que pueden ayudar a mitigar o reducir los desafíos. Trabajamos con absorbentes de micotoxinas y esos son productos que podemos poner en el alimento. Luego, dentro del tracto digestivo del animal, cuando el alimento comienza a romperse y los nutrientes se liberan, es cuando las micotoxinas también se liberan. Tener el material absorbente allí nos permite interactuar con esas micotoxinas para que, en lugar de ser absorbidas por el animal, se enjuaguen y excreten. Por lo tanto, estas son algunas de las cosas específicas, en términos de tecnologías, que podemos añadir a la fuente. Esto es clave. También estamos examinando otros elementos de la nutrición, como las vitaminas, el estado mineral traza. Sabemos que las micotoxinas afectan la inmunidad del animal y la revisión del programa mineral puede ayudar, así como mirar otros puntos de control fuera del propio animal. Estas son cosas que podemos hacer con el manejo del alimento en primer lugar, para reducir la producción de más micotoxinas, esas pequeñas cosas en las que trabajamos con nuestros clientes para ayudarles a entender los diferentes puntos dentro de la cadena de alimentación. Son las cosas que podemos hacer para minimizar el problema y luego, en última instancia, cuando llegue el animal, usamos los absorbentes en la etapa final. Para llegar a esa información, a los datos a nivel de granja, las granjas de hoy están siendo invadidas por todo tipo de instrumentos conectados y dispositivos digitales que componen el Internet de las cosas. ¿Cómo es ese flujo de datos que respalda e informa sus estrategias de mitigación de micotoxinas? Sí, esa es una gran pregunta. Ahora hay tantos datos, estamos siendo bombardeados, pero cuando se usa de la manera correcta, puede ayudarnos. Puede ayudarnos a entender el problema más rápidamente y más a fondo. Podemos encontrar una solución más rápida y precisa. Algo que está pasando en este momento son mejores datos meteorológicos. Si podemos entender mejor el clima durante el ciclo de crecimiento y el impacto potencial que puede tener en el crecimiento del hongo y la producción de micotoxinas, entonces podemos estar a la vanguardia en términos de entender qué riesgos potenciales están llegando. Ahora hay compañías meteorológicas que se están involucrando más en la agricultura y están siendo capaces de darnos una mejor información meteorológica a granjas y campos. También podemos pensar en el concepto del análisis y de nuevo, al tener una mejor información sobre el análisis de la cosecha, podemos entender ese riesgo. ¿Cómo usamos esa información en la formulación de la dieta en primer lugar? No tenemos que esperar hasta que veamos el impacto en la granja. En realidad, estamos teniendo en cuenta el clima, ya que estamos armando la nutrición básica para esa granja. Eso también puede vincular a esa continuación. De nuevo, a los datos de rendimiento procedentes de la granja de servidores. Pensamos en el concepto de tener resultados analíticos de micotoxinas y vincularlo a los datos de rendimiento de la granja. Ahora hay empresas que pueden tomar datos de diferentes fuentes, amalgamar eso e interpretarlo para que podamos tomar decisiones. Así que, así que creo que en el futuro veremos este concepto mediante el cual los datos de micotoxinas que tenemos, información previa a la cosecha sobre cosas como el clima y la información analítica real del análisis de la cosecha, esos datos pueden ser alimentados en los sistemas e interpretados junto con otra información pertinente de la granja para ayudarnos a entender. Bueno, bien, ¿cuál es mi riesgo en comparación con otras granjas? ¿Está teniendo un mayor impacto en mi rendimiento de lo que me gustaría que tuviera? Así que, sin duda, hemos tenido los datos hasta cierto punto, pero el hecho de que ahora podemos poner los datos en la nube, donde se puede acceder en tiempo real, creo que eso es lo clave para permitirnos reducir esa ventana de descubrimiento en la granja.
donde siempre fue más reactivo. Ahora, creo que nos va a permitir ser más proactivos en nuestro enfoque para lidiar con el problema. ¿Ese productor recibe capacitación para poder analizar esa información que está regresando? ¿Son capaces de interpretarlo? Esa es una parte muy importante. Cuando comenzamos a analizar las micotoxinas, la primera pregunta que pensamos fue, bien, podemos analizar todas estas micotoxinas, pero ¿qué significarán todos esos datos sin la interpretación? Pasamos mucho tiempo en el lado de los informes para armar algo que daría al usuario de ese informe un claro entendimiento en cuanto a, estas son las micotoxinas que están presentes. ¿Qué podría significar eso para mis animales? Mis animales en términos de síntomas potenciales e implicaciones de rendimiento, etc. Por lo tanto, sí, es importante que no solo proporcionemos los datos, sino que proporcionemos la interpretación. Creo que esa será una de las funciones clave cuando comencemos a analizar estos datos en conjunto. Será un tablero, por lo que podrá ser visualizado de forma relevante. ¿Es posible tener balanceados y alimentos libres de estas micotoxinas y que sean más nutritivos y también puedan ofrecer un mejor rendimiento y una mejor rentabilidad? Sin duda, si podemos producir alimentos y alimento balanceado con niveles más bajos de micotoxinas, los animales tienen un mejor crecimiento. Hemos recurrido a prácticas como la agricultura mínima, la agricultura de siembra directa, y hay menos rotación de cultivos de lo que tal vez solía haber. Estas cosas han sido buenas, pero con hongos y micotoxinas no tan bien. Cuando miramos nuestra base de datos, podríamos ver 2, 3, 4% de los ingredientes de los alimentos balanceados que analizamos, que no tienen niveles detectables de esas 50 micotoxinas diferentes. Por el contrario, el 95-96% más de esos ingredientes de pienso tienen algún nivel de micotoxina presente. El laboratorio de 37 más al que estás afiliado es el que se encuentra en Dubois. Sí, Y esa es una de las numerosas instalaciones. ¿Cuántos laboratorios hay y en dónde se encuentran? por el momento tenemos 2 laboratorios físicos. Tenemos el que está en la sede de Oltec, cerca de Lexington, Kentucky. Tenemos la instalación europea en Dubois, Irlanda. Y trabajamos con el gobierno chino en una asociación con un laboratorio en Beijing. Por lo tanto, entre estas 3 instalaciones en este momento cubren el mundo y las muestras serán enviadas a la que sea el laboratorio más pertinente para esa región. ¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo para el manejo de las micotoxinas? Creo que los objetivos a corto plazo para el manejo de las micotoxinas, aquí mismo, ahora mismo, son utilizar y comunicar mejor los datos de contaminación que ahora estamos generando en mayores cantidades. Desde hace varios años realizamos análisis de cosechas dentro de Europa y en América del Norte. Recientemente estamos viendo los primeros análisis de cosechas para América Latina. Cuando pensamos en Brasil y Argentina particularmente, esos países cultivan mucho grano y exportan mucho grano, por lo que hay mucho interés a nivel mundial en algunos de sus cultivos latinoamericanos y la calidad de esos cultivos. Y luego, como dije, la idea es poner esos datos en un formato en la nube mediante el cual podamos interpretar y visualizar esos datos más fácilmente, más rápidamente y por supuesto, eso permite la comunicación de esos datos globalmente a nuestros clientes más rápidamente y eficazmente. Nick Adams es gerente global del equipo de manejo de micotoxinas de Oltec. Gracias por estar con nosotros, Nick. Muchas gracias, Daniela.